durante hace muchos años, ¿no? Es un gran placer tener a Aitor con nosotros. Entonces vamos a ceñirnos estrictamente a lo que está en el programa. Vamos a tener su presentación. Tendremos unos minutos para preguntas después de su presentación y luego pasaremos a María, pero no tendremos una mesa redonda al final con los dos. Puede ser que no es posible hacer eso, ¿no? Entonces, sin más dilación, yo le paso la palabra y ya me imagino que todo el mundo ya conoce a Aitor. Muchas gracias. Sobre todo en esta hora tan complicada de la siesta, o sea que intentaré mantener un poquito vuestra atención. Bueno, voy a intentar adaptarme un poco a la charla porque algunas de las cosas que iba a comentar pues no quiero incidir demasiado porque ya las han comentado bien Bleda y Rosa o Adrià. Y bueno, hay ciertos aspectos de confluencia en nuestros trabajos que me parecen interesantes. Y bueno, que quizá luego la conversación dé como para abordarlos en más profundidad. Bueno, uno de ellos es que me ha hecho gracia el coincidir con una de las citas que presentaba Adrià sobre John Berger, ¿no? Que sirve como introducción de lo que os quiero mostrar. Bueno, una de las cosas que para mí es muy importante a la hora de transmitir mi trabajo, la fotografía es un medio que tiene demasiada presencia, que muchas veces se impone a las propias motivaciones que tenemos los autores, ¿no? Entonces, una de las cosas que me preocupan desde hace años es el transmitir cuáles son esos aspectos que por un lado nos motivan como autores, pero también, por otro lado, cuáles son esos aspectos que configuran nuestra manera de mirar o de hacer, ¿no? En mi caso, yo me dedico a la fotografía, o digamos que utilizo la fotografía porque es el medio, es técnicamente el lenguaje o la disciplina que he aprendido a manejar. Pero me interesan los aspectos vinculados a la representación y la fotografía no deja de ser una parte muy pequeña de la representación, como decía Adrià. También me interesa la arquitectura. Quizás la tendencia es que profesionalmente mi tendencia como fotógrafo ha ido orientada por circunstancias de la vida hacia la arquitectura, pero también ha habido unas motivaciones en cuanto a disciplina que me interesaban. Y luego hay otra pata, que es la parte, vamos a decir, la carga cultural del dónde vienes, ¿no? Bueno, yo me formé, soy de Bilbao, de una ciudad industrial, aunque esto no es Bilbao, es Eibar, vaya el matiz por delante, donde para mí desde la infancia, al final, la presencia de estos espacios industriales, bueno, yo creo que han configurado de una manera notable la mirada, la manera de percibir y de entender espacialmente, culturalmente, a nivel de escala, de función, de técnica. Lo que inicialmente en mi infancia eran espacios de juego y que podían tener unas connotaciones arquitectónicas que han podido marcar estéticamente mi manera de percibir la arquitectura y trabajar sobre ella, esos lugares de juego, curiosamente, en el momento que yo tengo mi formación como fotógrafo y empiezo a aplicarla técnicamente, curiosamente, esos espacios que en algunos casos eran lugares abandonados, que eran lugares de juego, se convierten luego en lugares de función, en fábricas, en donde yo empiezo a desarrollar un trabajo profesional de encargo, ¿no? De aplicación de esa parte de conocimiento de la disciplina fotográfica. Y este quizá fue un punto de inflexión bastante importante cuando el Museo Guggenheim, dentro de ese proceso de desmantelamiento industrial, como bien conocéis, dentro de esa campaña de cambio de la ciudad, decide apostar por una instalación cultural como el Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim me encarga el proceso de documentación fotográfica de dicho proceso, y es curioso porque ese es un punto de inflexión, como digo, importante, porque por un lado estaba viviendo el desmantelamiento de esa parte industrial que para mí había tenido unas connotaciones tan importantes culturalmente para mí, ese bagaje que decíamos antes,
y por otro lado estaban confluyendo todo ese maravilloso mundo de la construcción y de la efervescencia del mundo de la arquitectura y de los encargos relacionados con la arquitectura y mi relación con los arquitectos. En ese momento empiezo a elaborar esta serie en el año 95, que es curioso porque estábamos haciendo antes memoria, José y María y yo coincidimos en una muestra en Madrid, precisamente ellos presentaban los campos de batalla y yo presentaba esta serie, los inicios de esta serie de estructuras. Este proyecto era una serie de fotografías que, basados en esos espacios que yo recordaba o había tenido acceso, esos espacios industriales o espacios de obra civil, lo que hacía es descontextualizarlos. Pero, al contrario de lo que era para nosotros ese flujo de referencias que antes citabais, que habían sido tan importantes para nosotros, como era la nueva objetividad alemana o la americana, el nuevo documentalismo, aquí, por citar a los Becher, que puedan ser el máximo exponente de esa generación, o los maestros, mejor dicho, de esa generación, aquí mi interés era utilizar ese componente, esas relaciones que para mí habían tenido, esas influencias tan importantes, establecer al final, a diferencia que los Becker, en donde digamos que el anonimato pertenecía al autor y lo que se llevaba plenamente el protagonismo era lo que es la tipología arquitectónica, en este caso el anonimato, mi intención era dárselo a la arquitectura, y la autoría, lógicamente, que estuviese mucho más marcadas. Eran espacios donde ya existe una ficción o un interés por ficcionar, ¿no? Esos lugares que para mí eran simbólicos durante los años anteriores, y donde empiezo a introducir también una serie de acciones de manipulaciones, vamos a decir, digitales, porque me interesa el hecho también de que la fotografía, no percibamos la fotografía como un documento como tal, ¿no? Sino me interesaba ese carácter evocador que tiene la fotografía para incidir en aspectos concretos, pero desde un nivel de abstracción y de cuestionamiento que convierta la fotografía en un ente autónomo. Nunca identifico los lugares que fotografío, procuro no hacerlo. La tendencia natural es a identificar el referente. No tengo ningún problema en que se identifique el referente, pero no es algo que motiva el trabajo. No son trabajos documentales. A partir de esa serie, que es bastante más extensa, pero bueno, os he hecho un pequeño resumen, empiezo a trabajar con la fotografía, ya vinculando los aspectos que son estrictamente propios de la disciplina fotográfica con los que son estrictamente propios de la disciplina arquitectónica. ¿Por qué me interesa la arquitectura en sí? Porque no deja de ser un campo en el que yo puedo poner en el mismo terreno de juego ambos aspectos vinculados a la disciplina. Por un lado está la imagen que aparece fotografiada, digamos, el elemento arquitectónico que aparece fotografiado, pero luego hay aspectos que están relacionados con la propia disciplina fotográfica. Y me explico. La fotografía, dentro de sus elementos, los propios elementos que la construyen, pues están aspectos vinculados con la escala, la técnica, la perspectiva, el punto de vista, el enfoque. Son aspectos que están vinculados a la disciplina fotográfica y, por lo tanto, a la representación. Pero la disciplina arquitectónica también tiene unos aspectos que están vinculados a ella. Y en algunos casos confluyen, como puede ser el punto de vista, la escala, la propia técnica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el hecho de circunscribirme simplemente a utilizar la fotografía dentro de lo que representa y no materializarlo, me parecía una limitación. Lo que decía antes Adrià de entender que al final la fotografía no deja de ser un medio que se puede expandir
disciplinas limítrofes, ¿no? Y eso es algo que he intentado también trabajar desde los orígenes. Esto que estáis viendo es un proyecto que se llama Modular, que es del año 92. Es, junto con la serie anterior de estructuras y parte del trabajo siguiente que os mostraré, de muros de luz, son los primeros trabajos que empiezo a hacer en analógico. Y son 28 módulos fotográficos, 28 tomas fotográficas que funcionan como módulos, pero como módulos constructivos, donde en esas imágenes yo ya hago una descomposición óptica del espacio, dependiendo del plano focal donde me interese poner el punto de atención. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás viendo las imágenes por separado, son imágenes que tienen un nivel de abstracción muy alto, son módulos de 1,20 por 1,90 todos ellos. Pero con la singularidad de que esa percepción que tú puedes tener viendo cada una de las imágenes, o ese nivel de abstracción en sí mismo, se modifica dependiendo de la pieza que colocas al lado, generando además una serie de intersticios o huecos donde las propias propiedades de lo construido interfieren entre lo que estás viendo en la imagen. Esto es un trabajo posterior también. Bueno, es curioso, pero mi trabajo, quizá porque los orígenes de los trabajos, esa serie que al final tuvo bastante notoriedad, la de estructuras, y como eran momentos en donde estaba surgiendo el movimiento de la fotografía digital, es curioso lo que es a veces la tendencia del momento, ¿no? El cómo se muestran los trabajos y cómo difieren muchas veces esa exposición que se hacen de los trabajos o esa manera de presentarlos de lo que realmente nos interesa a los autores, ¿no? Y es curioso porque al final toda esa carga que estaba vinculado a comienzos del año 2000, finales de los 90, vinculado a lo digital, a la intervención, que era casi como un valor de moda, que en realidad es algo que a mí no me ha interesado nunca, sino que es parte al final pues, del momento en el que estás y del uso que del uso que le estás dando a la tecnología para una cuestión muy concreta. Pero es curioso porque lo que me interesaba no es en sí ese uso o esa estrategia de lo digital como lo que comentábamos antes, ¿no? Como un valor añadido, ¿no? De lo técnico. Pero sí me interesaba mucho la sospecha digital. O sea, el hecho en sí de manipular una sola imagen y de yo decir que manipulo las imágenes os va a hacer mirar las cosas de otra manera. Y de las imágenes que os voy a enseñar es probable que un 1% estén manipuladas, pero la percepción que vais a tener sobre el conjunto es que os vais a abstraer absolutamente de la realidad, como es el caso, ¿no? Esto que estáis viendo es el viaducto de Millau en Francia, que es el pilar, la pilastra de un puente, de un viaducto, que no, bueno, parece que está como esa hipertrofia ahí de la arquitectura en el paisaje y completamente descontextualizado, pero no hay ningún tipo de manipulación. Este es otro trabajo que realicé en el año 2006, 2005, 2006, muros de luz. Este es un trabajo que realicé en unas canteras en Vizcaya, en las canteras de Marquina, y es un trabajo que es curioso porque en su momento también cómo funciona el cerebro inmediatamente se vinculó con el proyecto de Tindaya, de Chillida, y es inevitable. Pero a mí lo que me interesaba, o sea, no son espacios construidos, son ficciones, pero lo que me interesaba es el trabajo previo de preparación, ¿no? Una cantera de mármol, no sé si habéis tenido alguno la suerte de visitar, es una instalación donde existe un proceso constructivo más bien, pero de una manera muy ordenada, muy organizada, donde van cortando bloques y van extrayéndolos de la montaña.
Entonces yo lo que hice fue aprovechar esas huellas que iban quedando en la montaña y esos cortes para, en colaboración con un amigo arquitecto, con Josep Egea, plantear una serie de intervenciones posibles, donde enseñando lo menos posible se mostrase una complejidad espacial y una intencionalidad donde la reconstrucción por parte del espectador fuese la que realmente cerrase el círculo. Claro, en todos los casos es curioso porque aquí se empiezan a plantear otra serie de dilemas que utilizaré posteriormente, que es el tema de la ficción o de lo factible. Todas estas imágenes que veis, o sea, no son imágenes creadas de una manera artificiosa e imposible. O sea, están generadas a partir de la constatación de que constructivamente es posible y viable y que lo que se ve en la fotografía realmente se podría ver si ese lugar estuviese construido. Lo que pasa es que sí que es cierto que en algunas de ellas se empiezan a plantear una serie de conflictos visuales entre lo que vemos, lo que interpretamos y si es viable, ¿no? O físicamente construible. Otra cosa que siempre me interesa y se repite a lo largo de mi trabajo es este aspecto de lo inabarcable, lo que son los límites, ¿no? Antes hemos escuchado mucho lo que decíais por parte de la fotografía, luego ahondaremos un poco sobre ello, porque me parece una parte muy, muy interesante, ¿no? No solamente lo que fotografiamos, sino la importancia que tienen los límites que marcamos. Al final, la elección de un formato, de un punto de vista, de un encuadre, es algo que constriñe, que limita y, por lo tanto, está condicionando la mirada del espectador. Me gusta mucho esta idea, ¿no? De siempre que la imagen rebose o la arquitectura rebosa y, por lo tanto, es inabarcable, o como en este caso, algo que está surgiendo dentro de la imagen y que permanece ahí casi como fuera de plano, ¿no? Como en el límite. Bueno, este trabajo también ahondaba en la idea de lo que es la cueva, ¿no? Lo primigenio, esa idea de la construcción básica. Y aquí es donde empiezan a surgir también estos aspectos que luego se repetirán, ¿no? en otras series de trabajos, ¿no? Donde la confluencia del punto de vista, a partir de esa confluencia, de ese punto de vista concreto, se puede trabajar la posibilidad de construir un elemento. Es un poco lo contrario a lo que ocurre, bueno, contrario, tiene sus afinidades con las imágenes de George Roush, por ejemplo, no sé si conocéis las anamorfosis que hace sobre el espacio, que luego se visualizan desde un punto de vista muy concreto. En este caso lo que yo hacía es, a partir de una imagen muy concreta, el plantear una construcción o una intervención posible constructivamente, pero que solo se consolida desde la imagen. Estos son series también con esas mismas inquietudes, ¿no? Donde hay una componente también de misterio y de sorpresa entre lo que configura el objeto y lo que la imagen aporta, ¿no? Una relación siempre entre el fotógrafo, el objeto y el paisaje. En este caso también son unos trampantojos, con la singularidad de que esos trampantojos están construidos a modo de maqueta y realmente son trampantojos, son objetos imposibles. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los vuelves a fotografiar y los vuelves a fotografiar con aspectos que los dotan de una credibilidad física, que es lo que decía de las propiedades de la fotografía, en el momento en que tú configuras ese objeto
y ese objeto ya tiene un plano definido, tiene un plano desenfocado, tú empiezas a constatar que ese objeto existe, es veraz, pero en realidad el objeto en sí mismo te está diciendo que es imposible. En este caso, bueno, ya hay otro matiz, ¿no? Como os decía, la relación entre el fotógrafo, el punto de vista, el objeto, y en este caso dos objetos, ¿no? Añadiendo dos objetos y en la variable uno de ellos con una superficie espejada. Estos dos elementos están diseñados, vamos a decir, pensados para trabajar sobre ellos y sobre esa relación. Al final son siempre los mismos objetos, lo único que varía es, como os decía, la relación entre ellos, la relación con el fotógrafo y el punto de vista y la relación con el paisaje. Pero en estos 3, 4 casos que os traigo, los elementos son los mismos. No penséis que son construcciones diferentes ni nada, no. Luego os las pasaré las 4 a la vez. Pero son los mismos elementos. Entonces, esa interferencia es la que a mí realmente me resulta enriquecedora, ¿no? Cuando la confluencia entre disciplinas empieza a enriquecerse. Claro, luego, hasta el año aproximadamente 2009, yo era un fotógrafo bastante ordenado, como vosotros, porque más o menos hacía esto de las series, ¿no? Y, de hecho, nunca lo he abandonado. Es algo que nos resulta cómodo a la hora de organizar nuestro trabajo. Es un orden mental que no sé si por nuestra formación hemos tenido tendencia a hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento determinado en el que la confluencia de elementos y la dificultad que muchas veces tiene el medio en el que los muestro hace que todo esto se convierta como una especie de rizomas subterráneos donde todo está conectado. Y cada vez me cuesta más presentar los proyectos de manera aislada, porque considero que al final las piezas, cada vez que yo hago un trabajo nuevo, pienso que es algo que tiene que enriquecer a lo anterior, y si no, es mejor no hacerlo. O sea, tiene que dotarlo de un sentido, y si no, es mejor no incorporarlo al proyecto general. Esto, por ejemplo, es una instalación que presenté aquí en Donosti. Esto es interesante porque la imagen, la propia imagen que se mostraba o que fotografié era el edificio Windsor. ¿Recordáis el edificio Windsor, que es la torre que se quemó en Madrid? Bueno, pues yo lo que hice fue fotografiar uno de sus alzados cuando se quemó, porque es curioso, porque yo estaba haciendo un trabajo ya sobre estructuras efímeras, ¿no? Cuerpos de andamiaje o estructuras que se estaban generando, consolidando, o como en este caso, fruto del incendio, se estaban descarnando, ¿no? O sea, estaban apareciendo por el incendio. Entonces lo que hice fue fotografiar el alzado del edificio y reproducirlo con el mismo volumen, la misma volumetría que el propio edificio, las mismas proporciones. Imaginaros pues, un bloque de 1 metro por 2,5 metros por tubos de 4 centímetros, reproducir la misma imagen de fachada en todas sus caras, ¿no? En el mismo bloque. De tal manera que luego lo que hacía era, en cada lugar donde se mostraba deconstruido, pero con una configuración diferente y acomodada al propio lugar de exposición. Claro, veis los aspectos que están vinculados, lo que os decía de la parte construida de la imagen. Antes mencionabais lo de la técnica. Para mí lo de la técnica no es un capricho, es algo que viene heredado también de esos procedimientos industriales. Y para mí está vinculado dentro de esa tradición industrial. Entonces, la técnica también forma parte de las piezas.
Y yo considero que la pieza no es solamente la imagen inscrita, sino es la propia construcción de la pieza, desde el marco, la iluminación, los materiales, o sea, todo forma parte de ese entramado. Aquí veis con claridad, ¿no?, cómo esas estructuras efímeras acaban casi teniendo más relevancia en algunos casos que el propio edificio, ¿no? O por lo menos te dan una visión más reconocible que lo que va a ser finalmente el propio edificio. Aquí veis también un poco esa obsesión también desde los orígenes de salir del plano, ¿no?, de la imagen y construir. Esta es una imagen de aquí de San Sebastián, que igual os suena a algunos, es de la iglesia de Moneo, cuando se estaba construyendo, la iglesia Jesús, que bueno, curiosamente yo no sabía que era la iglesia de Jesús, o sea, pasaba por allí y accedía a la obra y me encontré con ese maravilloso patio de andamiajes, con esa cruz, que finalmente acabó formando parte de la iglesia. No sé si la conocéis, pero realmente existe esa celosía. Bueno, y aquí nuevamente pues se ve esa preocupación también sobre la importancia de reproducir y construir con la imagen, ¿no? Y donde nuevamente al final esas connotaciones también de los materiales, esa iluminación, acaba generando espacio. No es una cuestión solo de fotografiar espacio, sino de construir espacio. Y estos aspectos son los que a mí realmente me interesan y me emocionan, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en mi caso, son obras tremendamente costosas de producir y difíciles de exponer. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces también con esto de los procesos, ¿no? El cómo mostramos las obras? Antes os iba a preguntar en el turno de preguntas, pero no me he dado tiempo. Pero algo que con el tiempo te vas dando cuenta es cuando mejor piensas que es tu trabajo, cuando más profundo, porque al principio esos años iniciales de dudas, de querer hacer algo relevante y darte cuenta con los años de que realmente estabas haciendo unas secuelas o unas malas copias de lo que te predecía. Claro, es curioso cuando llegas a una edad donde realmente lo importante muchas veces te hace echar el freno, pero te hace echar el freno radicalmente, en el sentido de que no tienes capacidad de afrontar todos los proyectos que quieres, porque no tienes medios económicos, es la realidad de la vida. No tienes medios económicos, en algunos casos el medio donde podrías mostrar el trabajo no te parece el oportuno, entonces también das un paso atrás y no quieres mostrar el trabajo en esas condiciones. Entonces es curioso porque ahora yo creo que todos estamos más o menos en un estadio de nuestras carreras en el que pensamos las cosas mucho más. O sea, y es más importante dar buenos pasos, que correr demasiado o hacer cosas por hacer, ¿no? Y yo creo que no sé si compartiréis conmigo, estamos todos en esa situación, ¿no? Además, en un medio tan complicado donde la fotografía tiene un nivel de visibilidad también tan grande que muchas veces anula, ¿no?, los intereses reales del proyecto. A veces una imagen puede tener tanta importancia en sí misma que se puede convertir más que en una virtud, en un problema, ¿no? Y esto es algo que cada vez intentas abordar con más celo, ¿no? Por lo menos en mi caso. Bueno, esta es otra imagen que os quería enseñar, que aunque para mí es importante porque también es una imagen que, aunque pueda parecer que tiene unas connotaciones muy parecidas a la del viaducto de Millau, aborda también otra problemática para mí, bueno, otro interés particular, ¿no?, que es el tema de los umbrales, de la percepción,
¿no? Lo que os decía un poco antes en el trabajo de las canteras se podía percibir como una limitación simplemente por lo que se escapa de cuadro. En este caso es una limitación de escala, de que te gustaría seguir, como hacemos en el móvil, ¿no? Seguir ampliando, pero no. O sea, eso que veis en el paisaje, también, aunque parezca que no tiene ningún sentido y que pueda parecer una manipulación o una ficción, es real. Esos son unos antiguos radares que había en Ucrania, unos radares de la Guerra Fría, pero que están ahí en medio del bosque, ¿no? Y a mí es una imagen que cuando la vi no sé, yo creo que fue en una publicación, la descubrí y dije, tengo que ir a fotografiar esto, o sea, seguro. Y me encantaba esta idea, ¿no? Del el límite de lo que queremos ver y cómo lo percibimos. Y a partir de aquí, de esta imagen, es cuando empecé a trabajar ya con las estructuras, que no dejan de ser estructuras. A mí me gusta decir, más que con arquitectura, quizá en mi trabajo personal trabajo más con estructuras que con arquitectura como tal. Empecé a trabajar con mallas, ¿no? Me gustaba esta idea de son mallas construidas, o sea, son mallas físicas, donde yo empiezo a trabajar como maquetas también en el estudio. Y empiezo a trabajar este concepto también del intersticio, el hueco, ¿no? El espacio que queda, el espacio residual que queda entre esas oquedades de las maquetas y de las mallas que voy trabajando. Y en los efectos que generan simplemente por la iluminación. Pero me gustaba nuevamente la idea de la sospecha digital. O sea, tienen una apariencia que recuerdan mucho a los renders de modelado 3D. Y esta dualidad también era algo que me parecía muy interesante, ¿no? Como de algo que es absolutamente precario en sus formas y fundamentos, ¿no? En la consolidación de la imagen, te puede evocar también a un mundo tecnológico. Luego, curiosamente, pues en el camino se cruzó pues otros intereses, como son esta serie, que es curioso porque volvemos a hablar de estructuras, de mallas, de nodos. Estos son imágenes generadas a partir del vuelo de los estorninos, que curiosamente funcionan igual que los programas de 3D y de modelado, ¿no? Al final tú generas como unos puntos, unos nodos, unos puntos de torsión, y el vuelo de los estorninos, no sé si conocéis, pero en realidad digamos que toda la bandada se va guiando por los 7 individuos que tiene más próximos a ellos. Entonces son estructuras superdúctiles, ¿no? Donde al final tiene ese carácter casi como aleatorio a la hora de formar las imágenes que todos habréis visto en un momento, espero, en algún momento. Son muy bonitas, muy bellas, pero me gustaba esa idea también de descontextualizarlo, ¿no? El aislarlo. Funcionan también como manchas, como gestos, como salpicaduras, que los dotas también de una autonomía. Hombre, es importante ver las cosas, claro, esto es una limitación también que tiene la fotografía, ¿no? Los que no hayáis visto trabajos físicamente míos, proyectos míos, es un hándicap, porque al final, para mí la parte de producción es inherente a la propia obra. O sea, esa parte constructiva y de producción de la pieza es tan importante en algunos casos casi como la imagen que aparece. Entonces, hay una componente también constructiva, arquitectónica, también en la concepción de esas obras. ¿Por qué os decía esto? Porque estas imágenes, bueno, aquí no se percibe, no se ha traído además ninguna imagen. Son unas imágenes de 1,5 metros aproximadamente, que están reproducidas sobre aluminio, pero los aluminios están fresados de tal manera que la percepción que tú tienes es como la de una hoja de papel. O sea, no ves los cantos y es muy leve. O sea, de la misma manera que ves la levedad de las imágenes, pues el propio montaje también de las piezas va acorde. Claro, en este proceso de trabajo con las mallas empiezan
a confluir, lo que os decía antes, empiezan a confluir bastantes intereses. Y además, lo que tiene el construir es algo muy importante que antes comentabais, que para mí es fundamental y para mí es la mayor lección que he sacado a lo largo de todos estos años. Si tú no haces, no te equivocas. Y normalmente en los accidentes es donde está lo más interesante. Cuando vuelves a repetir fórmulas que ya conoces y controlas, entras en un camino realmente aburrido. O sea, y cuando estás explorando con nuevos proyectos, cuando te sacan de tu zona de confort, bien sea por un encargo que te está imponiendo un reto, de decir, bueno, esto a priori no me interesa nada, pero vamos a ver. Cuando te imponen un reto, cuando estás experimentando con materiales, cuando estás produciendo, es cuando realmente surge el error. Y ahí es donde está la magia. O sea, por lo menos para mí es donde realmente me encuentro las cuestiones más interesantes. Dentro de todo este proceso de las mallas, como os decía, empiezan a surgir como trabajos que se van cruzando, porque no tienen al final una identidad propia como serie, o yo no lo quiero al final tampoco marcar como serie, porque al final parece que es algo que estás considerando que tiene como una entidad demasiado marcada a título individual, pero sí me interesan mucho a nivel de conjunto. Esto es una de las cosas que empiezo a explorar, ¿no? Cuando empiezo a reproducir esas imágenes que habéis visto anteriormente de las mallas, ocurre una cosa muy curiosa, que es que dependiendo de la distancia a la que yo veo esas imágenes impresas, empiezan a aparecer artefactos. Esos artefactos es el moiré. El moiré no deja de ser una incapacidad que tiene el ojo a la hora de reproducir la malla. O sea, es una cuestión de lineatura. El moiré es que el cerebro se está inventando realmente lo que no existe. Si tú te acercas, desaparece el moiré. Si te alejas, aparece el moiré. Entonces dije, ¿por qué no empezar a trabajar sobre este problema, ¿no? Pero a trabajar sobre este problema ya de una manera intencionada, a crear una serie de imágenes que en origen generasen estos moirés casi por encargo. Y a utilizar también, bueno, esta se escapa un poco, esta es otra, luego creo que os he metido alguna otra de los moirés. Aquí simplemente lo que hago es trabajar con esa superposición de imágenes en la malla, creando casi como un objeto inscrito en el marco. Claro, lo que decíamos antes de la arquitectura para mí es algo indisoluble, o sea, es algo que forma parte de la pieza. O sea, esa pieza no se entendería de la misma manera si no se construye con una caja de 10 centímetros, porque la percepción que tú tienes como espectador de ese volumen, de ese espacio y de esa imagen ficticia inscrita en ese cajón no sería lo mismo. Esta es una imagen de los moirés, ¿no?, que os decía antes, que es curioso porque la percepción de la pieza, dependiendo del punto de vista y de la distancia, es la misma pieza, en todos estos casos. Cambia completamente. Y es una imagen en movimiento que surge también en nuestra cabeza. O sea, realmente no está ahí. Simplemente la incapacidad del cerebro a la hora de leer el objeto o la imagen, la lineatura real del objeto, de la trama. Es la misma pieza. Es el mismo. Esto que estás viendo, lo estamos viendo. A ver. No depende de cómo incide la luz, porque son piezas retroiluminadas, son cajas de luz. Son cajas de luz. Sí, no hay fotografía. O sea, lo que estáis viendo igual es un pequeño detalle que he obviado porque lo conozco, pero aquí no hay fotografía, no hay imagen. O sea, es una trama.
Sí. No. Si estás físicamente, ves eso. Ves eso. Es una cuestión de distancia y de punto de vista. Sí. O sea, no es una cuestión de que la fotografía, a la hora de fotografiar la pieza, ha generado esos efectos. No, los efectos son reales. Si tú estarías ahí, estarías viendo lo mismo. Exactamente. ¿Te referías a eso, no? Bueno, y ahora voy a pasar también a uno de los últimos trabajos que he hecho y de los que más cariño tengo, que cambia completamente el registro, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos antes de la memoria, los trabajos sobre la memoria. Claro, aquí cada uno abordamos la memoria desde el plano que más nos interesa, ¿no? Para mí la memoria al final es casi como el caldo de cultivo en el que yo he formalizado al final estéticamente todo mi trabajo. O sea, todo ese background que os decía, de toda esas referencias o esa importancia que había tenido el mundo industrial desde los espacios catedralicios vacíos que yo visitaba cuando era niño, luego todos los procesos de fabricación o de producción asociados también a esos momentos en los que yo estaba también trabajando como fotógrafo, pues quizá inconscientemente, la verdad es que es algo que durante años no eres consciente. Muchas veces la vida nos lleva por unos derroteros y hacer las cosas, bueno, pues la vida y la necesidad te aboca. Pero en el momento que te paras a pensar realmente dices, ¿sabes por qué yo hago esto de esta determinada manera? ¿No? Todo tiene una razón de ser. Y esto es algo que al final, pues inevitablemente se acaba destilando en el propio proceso creativo, acaba destilando en el que, bueno, inevitablemente yo tengo el estudio al lado de la ría de Bilbao en un entorno que he fotografiado miles de veces y, bueno, curiosamente en un momento determinado afronto este trabajo, ¿no? Este trabajo es bueno, como tantos otros que he hecho de proyectos de documentación sin ningún fin concreto, artístico, luego igual era material que yo utilizaba en mis proyectos, o no, a veces simplemente por una mera cuestión también de militancia, he ido documentando muchos procesos de desmantelamiento de empresas. Y uno de ellos, pues yo tengo el estudio ubicado en el área de Zorrozaurre, que no sé si estáis muy al corriente, pues es una de las zonas de Bilbao, de las áreas de Bilbao, donde era una zona industrial y hay un nuevo proceso urbanístico en marcha, donde se están desplazando todas las industrias y hay un macroproyecto que se diseñó en su momento a Zaha Hadid, bueno, para hacer una extensión de la ciudad, un barrio residencial. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese desmantelamiento y traslado de las empresas, una de las empresas afectadas era la antigua fábrica de Vicinay, de Cadenas Vicinay, que esta concretamente no ha cerrado, no ha tenido que cerrar, se ha trasladado río arriba. Y bueno, pues dentro de ese proceso yo empecé a fotografiar. Yo ya había fotografiado la fábrica en activo, tenía cierta relación con ellos y cuando cerraron y ya era evidente el traslado, empecé a documentar todo lo que era ese abandono, ese traslado de la fábrica, ¿no? Esto es para que os hagáis idea lo que hacían, ¿no? Cadenas offshore para plataformas petrolíferas, que cada eslabón pesa media tonelada. Y cadenas pues de kilómetros, ¿no? O sea, ¿entendéis un poco esto? A mí me gusta ponerlo en contexto porque la sensibilidad que generamos cada uno, claro, es gracioso porque no me parece baladí que al final las esculturas de Serra acaben en el Museo Guggenheim en Bilbao. O sea, entiendo que al final hay una sensibilidad afín a el mundo empresarial o al mundo político que al final hace que esas piezas trasladen una sensibilidad del mundo
colindante y lo trasladen al museo, ¿no? Entiendo que al final está todo relacionado. O sea, entiendo que al final a una persona que vive en Linares pues no se emocione viendo unas piezas de Serra, pero si has trabajado, por ejemplo, en un astillero en la naval, entiendo que te provoca una cierta emoción. Esto es algo, una cuestión sensible, ¿no? Si tú has trabajado en un puerto y has oído crujir a los barcos, el acero de las cubiertas de los barcos, o sea, es algo, va cargado dentro de tu propia sensibilidad y es algo inherente. Entonces, bueno, que me he desviado un poco. Este proyecto empieza a fotografiar el desmantelamiento de la fábrica, todo el proceso hasta que la fábrica pues queda ya completamente vacía, el espacio completamente vacío. Y yo inevitablemente pues, voy sobre ese suelo, ¿no? Que queda en la fábrica, que es como un mar, ¿no? Y empiezo a fotografiarlo, y una y otra vez, y hasta que me doy cuenta de que estoy haciendo como un gesto un poco absurdo como fotógrafo, ¿no? Además, como fotógrafo que no solamente trabaja con la fotografía a nivel de representación. Y digo, ¿para qué estás haciendo fotografías si la imagen ya la tienes ahí? O sea, la imagen ya ha quedado grabada. O sea, lo que ha pasado aquí durante 70 años, ese grabado ya ha quedado inscrito en esas planchas. Eso que veis ahí son unas planchas de protección de acero de 1 centímetro que se ponía sobre el hormigón porque era lo único que aguantaba el trasiego de las cadenas, la fuerza del trasiego de las cadenas. El hormigón lo reventaría. Entonces, esas cadenas, esos chapones de 1 centímetro, como estaban embebidos en placas como de 3×2, esas dilataciones provocadas por el trasiego, por el peso y los cambios de temperatura, se acabaron manifestando con esas dilataciones, ¿no? A lo largo de los años. Y bueno, yo lo que hice básicamente es decir, ¿por qué me voy a conformar con hacer una foto cuando realmente la huella y la imagen, o sea, que a mí me interesa, está inscrita ya en la plancha? Y lo que hice fue rescatar los suelos de la fábrica, que fue un proceso tremendamente complejo porque tuve que arrancarlos literalmente de ese marco, que es el marco exterior que estáis viendo. Cuando los arranqué, cogieron una personalidad tan grande que no me interesaba porque los convertía de repente en piezas escultóricas. Cada uno tenía su propia personalidad. Las dilataciones, en el momento que las arranqué de su marco, empezaron a contornearse y a manifestar todas esas torsiones. Y claro, no me interesaba. A mí lo que me interesaba es hablar de la huella, pero de la huella inscrita en el material, no de la personalidad que adquiría cada una de las planchas. Y bueno, pues lo que hice en sí mismo es devolver la arquitectura también, devolver ese suelo, volver a levantarlo y dignificarlo nuevamente como una imagen al final que era pues la metáfora de la memoria de lo que había ocurrido en esa fábrica durante 70 años. Esto es la muestra, se mostró en el Museo de la Universidad de Navarra como 2 grandes retablos y esta es la imagen. Bueno, y creo que voy a parar aquí porque me han hecho la señal. Yo creo que podemos abrir un poco a un par de preguntas, si nos da tiempo. Sin duda un trabajo excelente, a ver si yo creo que habrá alguna pregunta por ahí, seguro. Es que después de comer me cuesta todo muchísimo. O sea, estos son las placas que de 1 centímetro de espesor. Y por ejemplo, esa que estaba en Arco, que las paredes esas de Arco son como de broma. O sea, eso pesa mucho, ¿no? Sí. De hecho, fue una odisea, porque ya sabes tú cómo se construye en Arco. Y a pesar de haberles marcado los requerimientos técnicos que hacían falta, me acuerdo que la primera vez que presentamos en Arco no eran fíjate, yo ya iba avisado o advertido porque anteriormente había puesto una plancha en vertical, apoyada.
y se abrieron los muros. O sea, a pesar de haberles advertido el peso que tenían y de que no estaban realmente trabajando más que apoyadas, son tan cafres que en vez de, si tú encargas una C en el stand de Arco, o sea, lo lógico es que esos muros estén vinculados y además expresamente se les dijo porque es cuando está trabajando el muro, ¿no? Pues nada, o sea, fue apoyar la plancha y ver que se empezaban a abrir los muros y empezar luego pues, a armar los laterales y un poco odisea. Pero bueno, no pasó nada, se colgó, se mostró y no se cayó. Verdad. No me ha quedado claro al final del proyecto de las canteras. ¿Era una instalación allí con luces? No. ¿Hiciste un trabajo posterior sobre...? Sí, pero bueno, el trabajo para mí más interesante era, como os decía, el de cruce de correos con este arquitecto amigo, con Josep, donde en ese debate al final es donde surgían los bocetos y surgían las cuestiones hasta que luego ya finalmente seleccionábamos la intervención y luego yo la hacía en postproducción. Pero lo interesante era el trabajo previo, ¿no? El cómo surges al final de una intervención y cómo empiezas a generar complejidad visual a partir de un elemento mínimo, ¿no? Eso era lo que más me apetecía. Yo, si no he entendido mal, un poco por vincularlo, en realidad tú estabas trabajando con lo real y lo posible. O sea, que Exacto. Quiero entender que ha sido un poco eso, ¿no? Exacto. Esa idea de trabajar con algo que es posible que sucediera aunque no estaba en esas tomas reales. Exacto, ¿no? pero es curioso como el poder de la imagen que decíamos, ¿no? O sea, no os podéis hacer idea de la cantidad de gente que luego interpreta esas imágenes y la imagen se impone a la realidad, ¿no? O sea, mira que está escrito, o sea, que hay textos, que te puedes documentar, o sea, y todavía te vienen y te dicen, oye, pero eso lo construiste, ¿no? ¿Eso dónde se puede visitar? Y tal, y digo, pues bueno, ¿eh? Sí, pero es curioso, ¿no? Porque puedes escribir 17 libros. Como hagas una foto, o sea, lo que se vea en esa foto se va a imponer al resto de las cosas. Por eso os decía que yo cada vez tengo más cuidado con cómo muestras las cosas y que al final el cómo las muestras que tenga un contexto como muy contenido, ¿no? Y realmente se asocie mucho a los trabajos anteriores. De todas maneras es curioso porque cada vez creo que es más difícil, como los medios cada vez son más limitados, las producciones vinculadas al arte cada vez son más limitadas, claro, en mi caso, como necesito además de esos periodos también de producción y experimentación, que en muchos casos van literalmente a la basura o no trascienden de mi estudio, pero claro, son procesos que necesitas realizar. Entonces, hay una componente también ahí económica, vamos a decirlo, que es necesaria para seguir investigando. O sea, así como hay ciertos otros ámbitos de la ciencia que pueden estar más interiorizados, que esos procesos al final forman parte de algo, en el caso del arte es complicado de entender y de buscar financiación para ellos, ¿no? Porque esta figura del mecenas, que era tan maravillosa hace unos siglos, pues ya ha desaparecido prácticamente. Entonces, bueno, pues es un hándicap, ¿no? Que yo, por ejemplo, sí tengo en mi trabajo. Y luego la fotografía también, claro, es algo que esa parte física o de experiencia que tú tienes cuando haces un proyecto, cuando defines, al final, yo participo mucho normalmente en el montaje de las exposiciones y el diseño de las exposiciones. Pero claro, la fotografía acaba siendo también, en algunos casos, un cómplice o un enemigo porque no sabes si se relaciona realmente con
la obra. O sea, porque muchas veces estás mostrando, la obra es una fotografía, pero muchas veces lo que estás es mostrando la obra a través de una fotografía, que no deja de ser una reproducción, pero claro, si yo estoy mostrando una pieza que estoy diciendo que necesita ser recorrida y te la estoy enseñando ya nuevamente desde un punto de vista muy concreto, con una sombra fijada, con una perspectiva y un punto de vista concreto, claro, entiendo que es difícil a veces como espectador discernir cuál es la obra y cuál es la fotografía de la obra, porque es algo también a lo que juego, también a ese ámbito de confusión. Entonces, a veces, claro, me resulta difícil, reconozco que me resulta difícil y también me lo aclararéis vosotros, si se entiende como espectadores, para los que no hayáis visto ninguna exposición, si realmente se entiende cuál es la obra y cuál es la reproducción de la obra. Venga, animaros. Bueno, yo que tuve la suerte de poder ver esa instalación en el Museo de la Universidad, bueno, te refieres a esto, ¿no? Como la reproducción de la obra, la imagen que estás mostrando aquí. Bueno, a ver, es algo que a mí me interesa como autor. O sea, yo vengo del mundo de la fotografía y es mi disciplina, pero me interesa generar esa tensión sobre la imagen, sobre lo real y sobre la ficción. Entonces, hay ciertos aspectos que me interesan. Por ejemplo, me interesa a título personal, por ejemplo, cuando alguien entró, en este caso no, porque la pieza del Museo de la Universidad de Navarra se presentaba en la sala en perspectiva, como dos grandes retablos. Entonces, inmediatamente identificabas que no era una imagen plana. Pero recientemente en el Museo Lázaro Galdiano lo presenté 3 planchas como un plano, en una sala donde tú veías las 3 planchas. Mucha gente, estoy convencido de que se fue pensando que eran fotografías. Absolutamente. Porque tú construyes inmediatamente, Aitor Ortiz, fotógrafo, vas a ver una exposición, tienes esa visión frontal y estoy seguro de que mucha gente se fue pensando que eran fotografías. Me interesa porque realmente, en cierto modo, he cumplido el objetivo de lo que os decía, de todo el trabajazo que me pegué intentando recuperar la planitud de esas planchas, era precisamente por eso, pero por otro lado, me da pena que al final es una limitación que a veces desde el punto de vista del espectador dices, hombre, es como lo de las canteras, dices, hombre, haber leído un poquito más o haberte acercado un poco a la pieza, hombre, falta de interés, porque verla a 3 metros y no leer, ¿sabes?, el texto donde te están explicando el proceso del trabajo, pues te ha dejado fuera. Y es... Por lo menos o sea, esta exposición, esta instalación en particular y las otras que mostrabas, la materialidad es apabullante. O sea, no es una lectura gráfica, por así decirlo, o por lo menos la lectura que yo hice, sino que precisamente esa materia de las planchas de acero es apabullante, ¿no? Es algo que una fotografía no te puede dar, porque se impone. Bueno, pero si tú vas a una sala donde solamente tienes esa visión frontal y no te acercas, te puedes quedar fuera, que es lo que les ocurrió a estos conocidos. Claro. Pero también lo que pasa es que tú estás jugando constantemente con esta dualidad, ¿no? Porque sí, pones por fotos, eso he dicho que no es algo que me desagrade. Creo que es esta ambigüedad lo que hace interesante el trabajo, que se mezclan los dos mundos y que lo construido, lo representado, lo físico, lo impreso, va como todo como alternándose de una manera en la cual tú no necesitas casi saberlo si es físico o no, ¿sabes? Como que se construye un objeto que de alguna manera, y yo comparto esta necesidad como de que la fotografía se convierta en objeto, ¿no? Que pasaban al principio y que al final pues coges objetos y los pones pero parecen fotos, ¿no? Y yo creo que justamente es un tema que no hace falta como discernirlo, ¿no? Que a lo mejor está bien que esté implícito en la obra y que si hay gente que lo ha confundido, a mí me parecería fantástico. Por seguir un poco con la conversación, yo creo que al final lo importante
y lo que habría que reivindicar es que hay que ir a los lugares y hay que ver las piezas no a través de fotografía o a través de los medios exclusivamente, al menos no exclusivamente, y acercarse a esa materialidad y a esa tridimensionalidad, ¿no?, que hablamos. Yo creo que el que se identifique con una fotografía o con que estás viendo una fotografía u otra cosa, o sea, no creo que sea lo importante identificarla como fotografía, sino más allá, ir más allá y ver qué es lo que te está transmitiendo o aportando, ¿no?, espacialmente y también a nivel de texturas, que creo que es un poco lo que aparece mucho en tu trabajo. Yo no he visto estas piezas, pero es verdad, en directo, pero es verdad ahora cuando las estabas mostrando y también la imagen anterior con todo ese friso, o sea, toda esa pared, ¿no?, que precisamente por no estar allí a mí me estaba remitiendo más a un medio más cerámico o incluso más terroso, pero también es por esa idea quizá hemos visto la pieza de la fotografía de las cadenas y ya nos has explicado cómo se ha modelado esa piel o ese material que por otro lado tiene tanta fuerza. Y, o sea, claramente hay una cuestión ahí de estar en el lugar y de dejarte también llevar, ¿no?, por el... Pero bueno, no sé, perdón por... Técnicamente un poco como lo hiciste, hacerlo plano otra vez, porque no debe ser fácil. Bueno, pues hay que... sabía que iba a salir. No, pues fue un proceso complicado porque, a ver, complicado para mí. O sea, lo que pasa es que, bueno, lo bueno es que al final, de la misma manera que tú tienes al final te has nutrido al final de ese contexto industrial que ha marcado al final tu manera de ver, también ese tejido industrial es el que ha facilitado y posibilitado muchas cosas que hoy en día conocemos dentro del mundo del arte vasco. Entonces, afortunadamente, si esto me lo hubiese planteado hacer en Linares, como estaba diciendo antes, probablemente lo hubiese tenido bastante complicado. Pero aquí tenemos pues muy buenos profesionales y muy buenas empresas. A pesar de todo, fue tremendamente complicado porque hubo que soldar cada plancha de esas. Claro, yo pensé, ingenuo de mí, pensé como esas planchas iban a ir montadas en unos bastidores de montaje y de anclaje a la pared, ingenuo de mí pensaba, esto cuando lo suelde a un perfil, pues ya se irá a su sitio, ¿no? Pero era como chicle, vamos, a meterle un perfil de acero de 4x4 le hacía cosquillas. Entonces tuvo que soldarlo literalmente plancha con plancha a un bastidor como las vías del tren, o sea, un bastidor de 10 o 12 centímetros, llevar a recocer a unos hornos gigantescos que lo meten el material durante, no sé si 1 hora, 2 horas, la verdad es que no recuerdo, a 1000 y pico grados, para que el acero vuelva a quedar dulce, o sea, vuelva a quedar en la misma posición en la que le ha sometido a ese tratamiento térmico. Y bueno, y no os voy a contar más penurias porque cada vez que arreglaba una cosa se me fastidiaba otra, o sea, fue complicado. ¿Cuál? No lo sé. Mira, cada vez estoy más en contra de las catalogaciones, no sé. O sea, yo tengo muy claro cuál es la disciplina que he estudiado y la que domino, pero cada vez soy más partidario de la transversalidad de las artes. Al final, mi disciplina es la fotografía y mi manera de entender y de concebir muchas de las piezas, la mayoría, es desde la visión de un fotógrafo. ¿Qué pasa? Que muchas veces llego a puntos de confluencia donde el arte ha llegado ya desde otro punto de conexión, ¿no? Entonces, en el momento que ya veo que yo voy investigando por una línea y que de repente me cruzo con otro punto que ya se ha llegado al mismo sitio desde otro lado, me retiro, o sea, y busco otra vía. O sea, pero no sé, a mí no me gusta demasiado catalogar al final si lo que hago es fotografía, escultura, objetos encontrados. O sea, los últimos trabajos que estoy haciendo tienen mucho que ver con los objetos
Sí, pero también con la propia relación que tenemos con los objetos, ¿no? A lo largo de los siglos y de la historia del arte, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos. Y en la exposición esta que os decía de la Fundación Lázaro Galdiano, ahí presenté una serie de piezas que eran objetos recuperados que habían sido diseñados para el mundo industrial, para el desarrollo de la maquinaria, vamos a decir. O sea, su función, su diseño estaba predeterminado a no verse nunca, pero estaban hechos con una exquisitez tecnológica que en el momento que los extrapolas y los pones dentro de un contexto artístico, nada tenían que envidiar a la colección de joyería o de escopetas que podían tener en el propio museo. O sea, al final es curioso cómo a lo largo de los siglos hemos ido relacionándonos de una manera específica con esos objetos que hemos considerado obras de arte. A vosotros.